Entendido, hermano. Aquí tienes la introducción de 800 palabras en español, manteniendo el tono sombrío y directo que buscas, sin el saludo inicial. Música de fondo sombría y atmosférica comienza, con sonidos distorsionados y murmullos subacuáticos. Exploradores de lo desconocido, y bienvenidos una vez más al abismo. Aquí, donde la luz del sol nunca se atreve a penetrar, donde la presión aplasta y el frío congela el alma, reside un mundo que desafía nuestra comprensión, un reino de silencio sepulcral y horrores indecibles. Durante incontables milenios, la humanidad ha mirado la vasta extensión azul del océano, seducida por su belleza, pero aterrorizada por sus insondables profundidades. Creyentes en un Dios benevolente, o en la fría y pura lógica de la ciencia, hemos intentado convencernos de que todo lo que existe en el vasto azul puede ser catalogado, comprendido y, sobre todo, contenido. Pero el abismo, mis queridos, se burla de nuestra presunción. Guarda secretos más antiguos que el propio tiempo, entidades que se mueven en oscuridad perpetua, y misterios que, si se revelaran, podrían fragmentar la propia trama de nuestra realidad. Vivimos en la superficie, en nuestra burbuja de luz e ignorancia, mientras bajo nuestros pies, la capa de agua se extiende por kilómetros, una cortina impenetrable para un escenario donde se desarrolla la verdadera obra. Buzos valientes, sumergibles de última generación y la incesante búsqueda científica intentan rasgar ese velo, buscando respuestas, nuevas formas de vida, recursos. Pero lo que encuentran, a menudo, es más de lo que esperaban. No son solo especies desconocidas o formaciones geológicas extrañas. Son ecos de un pasado olvidado, susurros de algo que espera, y, lo más perturbador de todo, la inconfundible sensación de que no estamos solos ahí abajo. Que, de hecho, estamos siendo observados. Y es aquí donde entramos en el corazón del asunto, en la esencia de este canal, y en aquello que nos acecha desde los albores de los tiempos, los ojos abisal. No se trata simplemente de una metáfora para lo desconocido. Es un concepto, una leyenda, y para muchos, una terrible realidad. Son los ojos de algo que reside en las profundidades más oscuras, algo que puede o no tener una forma física definida, pero cuya presencia es innegable, y cuya observación se siente en la espina dorsal. Estos ojos pueden ser las órbitas bioluminiscentes de una criatura colosal que patrulla las trincheras, el brillo espectral de una tecnología alienígena sumergida, o incluso la manifestación psíquica de una inteligencia antigua y malévolo que trasciende nuestra comprensión mortal. Piensen en los barcos que desaparecieron sin dejar rastro, en las tripulaciones que se esfumaron del mapa, en las comunicaciones cortadas abruptamente en medio de un informe desesperado. Piensen en los ruidos inexplicables que emanan de las mayores profundidades, sonidos que desafían cualquier explicación geológica o biológica conocida, sonando más como lamentos de gigantes dormidos o la respiración de algo inmenso y hambriento. Piensen en los descubrimientos accidentales de estructuras monolíticas en las profundidades, no naturales, no humanas, que parecen ruinas de una civilización que nunca debería haber existido, o quizás, que aún existe, silenciosa y vigilante, a la espera. Los relatos son fragmentados, las evidencias escasas, y las verdades incómodas son rápidamente barridas bajo la alfombra. Los gobiernos silencian a los testigos. Los científicos archivan investigaciones que contradicen el paradigma. Los marineros, después de encuentros escalofriantes, prefieren el ostracismo a la locura de intentar describir lo indescriptible. Pero las historias persisten. Se filtran a través de las grietas de la censura, se susurran en puertos olvidados y circulan en Internet, como ecos de una pesadilla colectiva. Este canal es un santuario para esos ecos. Es un faro en la oscuridad para aquellos que se atreven a cuestionar, a investigar y a confrontar lo que la mayoría prefiere ignorar. Vamos a sumergirnos en las leyendas más aterradoras, en las teorías de conspiración más convincentes y en los relatos más perturbadores de encuentros con lo inexplicable. Exploraremos los abismos psicológicos que la idea de un depredador oculto y observador puede causar en la mente humana. Desde el legendario Kraken y el Leviatán, no como meros mitos, sino como posibles representaciones distorsionadas de algo mucho más real y temible, hasta los OSNIs, objetos sumergidos no identificados, que se deslizan por las corrientes, y las bases secretas que se dice existen bajo las placas tectónicas. Cada video en este canal es una invitación para que mires más de cerca al precipicio, para que sientas el aire helado que sube de las profundidades,
y para que consideres la posibilidad de que lo que sabemos sobre nuestro propio planeta es solo la punta de un iceberg de horrores y maravillas que aguardan. No hay escape de la verdad, una vez que la concibes. Y la verdad es que el océano no es un vacío inerte, respira, vive y observa. Los ojos abisal están fijos en algo. Quizás en nosotros. Y mientras intentamos descifrar lo que vieron, o lo que son, la pregunta más inquietante permanece: ¿qué esperan? Prepárense para el descenso, porque las profundidades tienen secretos que jamás imaginaron, y una vez que los ven, no pueden dejar de verlos. Bienvenidos al umbral de la oscuridad, donde el terror es real, y lo que está ahí abajo, nos está esperando. Escuchen bien, ustedes que pisan tierra firme y creen que conocen el mar. Muchos piensan que el océano es solo agua y peces, un lugar para vacaciones o para el transporte de carga. Ilusos. En mis años, he navegado mares que no tienen nombre en los mapas, he visto tormentas que doblarían el acero y he presenciado calmas que eran más aterradoras que cualquier tempestad. Pero nada, absolutamente nada, me ha helado la sangre como lo que he llegado a entender que se esconde bajo las olas. No son ballenas gigantes, ni submarinos enemigos. Son sombras. Sombras que se deslizan por el abismo con una velocidad que desafía a la mismísima lógica de Dios, sin rastro, sin sonido, como si el agua no existiera para ellos. Lo que les voy a contar sobre estos objetos sumergidos no identificados, los OSNIs, no es un cuento de borrachos de taberna, son susurros de los pocos que han visto y la fría verdad que los gobiernos intentan ahogar en el olvido. Créanme, cuando un viejo lobo de mar como yo les dice que hay algo observándonos desde las profundidades, es porque esos ojos no son de este mundo. Y una vez que los ves, no puedes borrarlos de tu mente. He escuchado las historias desde que era un grumete. Viejos marineros con cicatrices en el alma, no solo en la piel, hablaban de luces que se movían bajo el casco del barco en noches sin luna. Decían que algo lo seguía, algo que no tenía brújula ni motor. Con los años, y mi propia bitácora llena de entradas que me harían parecer un loco, esas historias cobraron un sentido escalofriante. Hemos desarrollado aparatos que nos permiten ver y escuchar bajo el agua, y lo que nuestros sonares y nuestros radares han captado es lo que realmente te quita el sueño. Naves que se sumergen desde el cielo en un parpadeo, desapareciendo en el azul profundo, o que emergen de la nada desde las mayores fosas, desafiando la física que nos enseñaron en la escuela. Maniobras imposibles, aceleraciones que destrozarían cualquier nave construida por el hombre. ¿De dónde vienen? ¿Y por qué el océano, ese vasto y silencioso reino, es su escondite perfecto? Los mismos ecos extraños que hicieron temblar las entrañas de los viejos acorazados, las mismas siluetas imposibles que hicieron palidecer a los pilotos más valientes, las mismas luces que brotaban del abismo y se apagaban en un instante. Todo apunta a que la verdad de lo que acecha bajo las olas es mucho más inquietante que cualquier pesadilla. No es solo un enigma. Es una presencia. No se trata de quienes están ahí fuera, flotando en el cosmos, sino de quienes han estado aquí mismo, bajo nuestros barcos, silenciosos, invisibles, pero innegablemente presentes. Las profundidades oceánicas, con su presión demoledora y su oscuridad eterna, son el refugio perfecto. Pero, ¿qué es lo que ocultan? ¿Y por qué, de todas las vastas extensiones de la Tierra, eligen el mar como su base? Esa es la pregunta que me quita el sueño, que hace que mis viejos huesos se estremezcan. Porque no es solo un escondite, es un lugar de vigilancia. Un lugar desde donde esos ojos abisal nos observan, y cada avistamiento, cada informe clasificado, cada historia susurrada, desgarra un poco más el velo de nuestra ignorancia, revelando la fría, indiferente mirada de lo desconocido. Sienten el aire helado que sube desde el fondo, el mismo aire que se siente en la cubierta de un barco a medianoche cuando el mar está demasiado tranquilo. Es el miedo a lo que no podemos ver, a lo que no podemos entender. Si tienen el coraje de escuchar las verdades que el mar escupe, si no temen a las profundidades y a los secretos que guarda celosamente, entonces súbanse a bordo con nosotros. Dejen su me gusta en esta travesía para mostrar que no somos pocos los que buscamos la verdad más allá del horizonte. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nuevo relato es un nuevo mergullo en lo incomprensible, y les prometo que no se arrepentirán de ver lo que el abismo tiene para mostrar. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que esos ojos abisal de las profundidades están realmente observando?
¿Qué hace que estas entidades elijan el vientre del océano como su hogar secreto? Su valentía es el viento en nuestras velas, y la verdad, aunque aterradora, es nuestro destino. La verdad detrás del Triángulo del Dragón, el cementerio marino del Pacífico. Imagine un lugar en el Pacífico, no muy lejos de la costa de Japón, donde el propio mar parece tener un apetito insaciable. Muchos hablan del Triángulo de las Bermudas, pero yo les digo, el Triángulo del Dragón, al este de Filipinas, ese pedazo de océano conocido por los lugareños como el Mar del Diablo, hace que las Bermudas parezca un lago de patos. Barcos desaparecen sin un sos, aviones se esfuman sin dejar rastro en el radar, e incluso flotas enteras, algunas bien equipadas y comandadas por hombres experimentados, simplemente se evaporan como humo en el viento. No es una leyenda para asustar niños, mis queridos. Es una realidad que los gobiernos intentan barrer bajo la alfombra. Lo que están a punto de escuchar sobre este cementerio marino cambiará la forma en que ven los misterios de nuestro planeta. Porque aquí, en el corazón del Pacífico, el abismo no solo engulle, sino que parece tener una conciencia, una fuerza que atrae y consume, y quizás sea el punto de entrada para algo mucho, mucho más antiguo y terrible. Los ojos abisal parecen tener una morada especial aquí, observando cada alma que se atreve a cruzar su dominio. Durante mis años en el mar, escuché historias de comandantes que se negaban a pasar cerca de sus coordenadas. Relatos de fenómenos magnéticos inexplicables que enloquecían las brújulas, de olas monstruosas que surgían de la nada en mares en calma, y de una niebla densa y sobrenatural que envolvía a las embarcaciones, llevándolas a un limbo del cual jamás regresaban. A diferencia de las Bermudas, donde la naturaleza podría ser la culpable, corrientes, tormentas impredecibles, el Triángulo del Dragón desafía la lógica. No son solo accidentes aislados, son patrones, desapariciones masivas y la ausencia total de restos o cuerpos, como si el mar simplemente los hubiera borrado de la existencia. Algunos hablan de liberación de metano del fondo, otros de anomalías gravitacionales. Pero un viejo marinero sabe que hay algo más. Algo que no puede explicarse con gráficos o meteorología. Los mismos escalofríos que recorrían la espina de mis abuelos, que navegaban esos mares antes que yo, todavía hoy me persiguen al pensar en el Triángulo del Dragón. Las leyendas locales hablan de dragones marinos dormidos que se agitan, abriendo portales a otras dimensiones, o de entidades que se alimentan de la energía vital de quienes se atreven a cruzar su camino. Pero lo que encaja con mi experiencia, y con los susurros más oscuros de la marina, es la idea de que este no es un fenómeno natural. Es una trampa cósmica, un punto focal donde las leyes de nuestro mundo se doblan ante una voluntad desconocida. ¿Será este el hogar de una inteligencia ancestral que usa esta región como una boca abierta para tragar todo lo que pasa? ¿O será una especie de centinela, un guardián de secretos tan profundos que la desintegración es la única respuesta para quien se acerca? La verdad del Triángulo del Dragón no está en libros de ciencia, sino en las almas perdidas que hacen eco de su terror en cada ola. Es un lugar donde los ojos abisal no solo observan, sino que actúan, arrastrando hacia abajo a quienes se atreven a mirar hacia atrás. Sienten esa atracción, ese miedo y esa irresistible necesidad de saber qué sucede realmente en este cementerio de almas. Muchos prefieren cerrar los ojos y fingir que estos lugares no existen, pero ustedes están aquí. Si el coraje para desentrañar lo incomprensible corre por sus venas, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y muestren que no estamos solos en esta búsqueda de respuestas en las aguas más oscuras. Suscríbanse al canal para no perder la próxima historia de horror y misterio que el abismo nos susurra. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que realmente habita el Triángulo del Dragón? ¿Será una criatura, una anomalía dimensional o los propios ojos abisal manifestándose para proteger secretos incalculables? El mar nunca perdona la ignorancia. Criaturas abisales que desafían la ciencia, lo que la ciencia no quiere revelar. Escuchen, ustedes, los que duermen tranquilos en tierra firme. Los científicos les muestran sus pececillos raros con luces, sus calamares gigantes, sus crustáceos ciegos. Dicen que el abismo es un lugar de formas extrañas pero inofensivas, que todo se puede catalogar y estudiar. Pura palabrería para el vulgo. Mis ojos, y los de otros pocos marineros que han vuelto del borde de la locura, han atestiguado vislumbres de algo completamente diferente. Algo que no encaja en ningún libro de biología, ninguna teoría de la evolución.
No son solo criaturas extrañas, son anomalías vivientes, aberraciones que no deberían existir. Lo que la ciencia esconde, o simplemente no se atreve a reconocer, es que hay formas de vida en las profundidades que podrían destruir todo lo que creemos saber sobre este planeta. Porque el océano, mis queridos, no es un acuario. Es una prisión para horrores inimaginables, y algunos de esos ojos abisal pertenecen a seres cuya existencia nos rebajaría de amos de la tierra a meras presas observadas desde la oscuridad. He conocido buzos de aguas profundas, tipos duros que no temían a nada, que volvían de sus inmersiones con la mirada perdida y las manos temblorosas. Hablaban de sombras que eclipsaban submarinos enteros, de tentáculos que se extendían por kilómetros y de masas orgánicas que pulsaban con una luz interna, no bioluminiscencia de peces, sino una luminescencia fría, inteligente. Los sonares de nuestros barcos, a veces, captan ecos tan vastos, tan inhumanamente complejos en sus movimientos, que los operadores los borran del registro, tachándolos de fallos del equipo. ¿Por qué tanto silencio? Porque lo que acecha ahí abajo no se ajusta a sus reglas. No es parte de la cadena alimentaria natural. Son entidades que harían que la propia biología se derrumbara. He escuchado susurros en los puertos, historias de pescadores que recogieron restos, fragmentos de tejido, escamas metálicas, o incluso lo que parecían ser huesos con una densidad y una estructura que desafiaban cualquier especie conocida. Y esos hallazgos, como por arte de magia, desaparecen. Archivados, clasificados, negados. Los mismos escalofríos que recorrían la columna vertebral de los viejos capitanes, que juraban haber visto la silueta de algo tan grande como una montaña moviéndose bajo su quilla, son los que siento hoy al ver cómo la Academia desestima estas pruebas. No se trata de un par de especies raras, hablamos de formas de vida que desafían la anatomía, la misma noción de vida tal como la entendemos. ¿Imaginan un ser que se alimenta de la presión? ¿O uno que cambie su propia materia, o que parezca estar compuesto de oscuridad pura? La verdad de lo que habita en las fosas más profundas es un secreto celosamente guardado, no porque no se haya encontrado evidencia, sino porque la evidencia es demasiado espantosa para la psique humana. Si estas cosas fueran reconocidas, ¿qué implicaría para nuestra posición en la cima del mundo? Sería una bofetada a nuestra arrogancia, una prueba irrefutable de que los verdaderos ojos abisal podrían ser los de seres que nos consideran simples motas en la superficie, ajenos a su vasto y ancestral dominio. La ciencia no quiere revelar esto, no por ignorancia, sino por miedo. Miedo a lo que no pueden controlar, a lo que no pueden explicar sin admitir la existencia de lo incomprensible. ¿Se atreven a ver más allá de lo que les permiten ver los documentales de Horario Estelar? ¿Tienen el valor de enfrentar la posibilidad de que la vida en nuestro planeta es mucho más extraña y aterradora de lo que jamás imaginaron? Si la curiosidad y el coraje les impulsan a desvelar estas verdades suprimidas, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que la voz de los que han visto la oscuridad no sea ahogada. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada relato es una inmersión en lo prohibido, y les prometo que no querrán perderse el próximo secreto que el abismo susurra. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué horrores creen que acechan en las profundidades que la ciencia se niega a reconocer? ¿Son los ojos abisal las ventanas a la conciencia de estas criaturas no catalogadas? Compartan sus miedos y sus teorías, porque solo juntos podemos arrojar algo de luz sobre el terror de las profundidades. Criaturas abisales que desafían la ciencia, lo que la ciencia no quiere revelar. Escuchen, ustedes, los que duermen tranquilos en tierra firme. Los científicos les muestran sus pececillos raros con luces, sus calamares gigantes, sus crustáceos ciegos. Dicen que el abismo es un lugar de formas extrañas pero inofensivas, que todo se puede catalogar y estudiar. Pura palabrería para el vulgo. Mis ojos, y los de otros pocos marineros que han vuelto del borde de la locura, han atestiguado vislumbres de algo completamente diferente. Algo que no encaja en ningún libro de biología, ninguna teoría de la evolución. No son solo criaturas extrañas, son anomalías vivientes, aberraciones que no deberían existir. Lo que la ciencia esconde, o simplemente no se atreve a reconocer, es que hay formas de vida en las profundidades que podrían destruir todo lo que creemos saber sobre este planeta. Porque el océano, mis queridos, no es un acuario. Es una prisión para horrores inimaginables,
y algunos de esos ojos abisal pertenecen a seres cuya existencia nos rebajaría de amos de la tierra a meras presas observadas desde la oscuridad. He conocido buzos de aguas profundas, tipos duros que no temían a nada, que volvían de sus inmersiones con la mirada perdida y las manos temblorosas. Hablaban de sombras que eclipsaban submarinos enteros, de tentáculos que se extendían por kilómetros y de masas orgánicas que pulsaban con una luz interna, no bioluminiscencia de peces, sino una luminescencia fría, inteligente. Los sonares de nuestros barcos, a veces, captan ecos tan vastos, tan inhumanamente complejos en sus movimientos, que los operadores los borran del registro, tachándolos de fallos del equipo. ¿Por qué tanto silencio? Porque lo que acecha ahí abajo no se ajusta a sus reglas. No es parte de la cadena alimentaria natural. Son entidades que harían que la propia biología se derrumbara. He escuchado susurros en los puertos, historias de pescadores que recogieron restos, fragmentos de tejido, escamas metálicas, o incluso lo que parecían ser huesos con una densidad y una estructura que desafiaban cualquier especie conocida. Y esos hallazgos, como por arte de magia, desaparecen. Archivados, clasificados, negados. Los mismos escalofríos que recorrían la columna vertebral de los viejos capitanes, que juraban haber visto la silueta de algo tan grande como una montaña moviéndose bajo su quilla, son los que siento hoy al ver cómo la Academia desestima estas pruebas. No se trata de un par de especies raras, hablamos de formas de vida que desafían la anatomía, la misma noción de vida tal como la entendemos. ¿Imaginan un ser que se alimenta de la presión? ¿O uno que cambie su propia materia, o que parezca estar compuesto de oscuridad pura? La verdad de lo que habita en las fosas más profundas es un secreto celosamente guardado, no porque no se haya encontrado evidencia, sino porque la evidencia es demasiado espantosa para la psique humana. Si estas cosas fueran reconocidas, ¿qué implicaría para nuestra posición en la cima del mundo? Sería una bofetada a nuestra arrogancia, una prueba irrefutable de que los verdaderos ojos abisal podrían ser los de seres que nos consideran simples motas en la superficie, ajenos a su vasto y ancestral dominio. La ciencia no quiere revelar esto, no por ignorancia, sino por miedo. Miedo a lo que no pueden controlar, a lo que no pueden explicar sin admitir la existencia de lo incomprensible. ¿Se atreven a ver más allá de lo que les permiten ver los documentales de Horario Estelar? ¿Tienen el valor de enfrentar la posibilidad de que la vida en nuestro planeta es mucho más extraña y aterradora de lo que jamás imaginaron? Si la curiosidad y el coraje les impulsan a desvelar estas verdades suprimidas, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que la voz de los que han visto la oscuridad no sea ahogada. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada relato es una inmersión en lo prohibido, y les prometo que no querrán perderse el próximo secreto que el abismo susurra. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué horrores creen que acechan en las profundidades que la ciencia se niega a reconocer? ¿Son los ojos abisal las ventanas a la conciencia de estas criaturas no catalogadas? Compartan sus miedos y sus teorías, porque solo juntos podemos arrojar algo de luz sobre el terror de las profundidades. La Atlántida no es la única, ciudades sumergidas y civilizaciones olvidadas en las profundidades. La Atlántida, un cuento de cuna para las masas, una leyenda conveniente para desviar la mirada de la verdadera historia. Porque lo que sé, y lo que algunos pocos marineros con los ojos marcados por el horror saben, es que el fondo del océano no es solo un lecho de arena y rocas. Es un vasto y silencioso panteón. Un lugar donde las ruinas de civilizaciones que nunca deberían haber existido se alzan, mudas, engullidas por la oscuridad eterna, y que guardan secretos capaces de volverte loco. No son solo estructuras, son monumentos a un pasado que desafía la propia memoria de la Tierra, lugares donde la presión aplasta y la vida, tal como la conocemos, es una farsa. Lo que están a punto de escuchar sobre estas metrópolis sumergidas cambiará su percepción de la historia de la humanidad, revelando que fuimos precedidos por algo inmensamente poderoso y posiblemente aún presente. Porque estos no son simples restos, son fortalezas custodiadas, y los ojos abisal parecen ser sus celosos guardianes. He pasado mi vida en el mar, y he escuchado los murmullos de mis compañeros sobre lecturas de sonar inexplicables, ecos que formaban patrones geométricos imposibles a miles de metros bajo el agua. No eran fallos del equipo, no eran formaciones naturales. Eran ciudades. Muros, columnas, pirámides que se alzaban desde la negrura,
construidas con una precisión que no reconocemos en la mano humana. ¿Cómo llegaron allí? ¿Se hundieron por un cataclismo que ni siquiera nuestras leyendas recuerdan? ¿O fueron construidas por seres que ya habitaban en esas profundidades, o que se adaptaron a ellas de maneras que no podemos concebir? Los informes más inquietantes provienen de buzos de expediciones secretas, que hablan de sentir una presencia dentro de esas ruinas, una energía fría que impregna la piedra, como si sus antiguos habitantes nunca hubieran partido realmente, o algo más antiguo se hubiera mudado. No estamos hablando de simples ruinas, hablamos de lugares que aún irradian una influencia, una especie de pulso desde el corazón del abismo. Los mismos escalofríos que recorrían la espina de los viejos marineros al pensar en los míticos dioses marinos se intensifican al ver la evidencia de estas ciudades ocultas. No se trata solo de una civilización perdida, sino de una red de fortificaciones, de vestigios de una era que rompe nuestra cronología. Y lo más perturbador no es que estas ciudades existieran, sino qué conocimiento poseían sus constructores, qué propósito tenían esas estructuras en la oscuridad y por qué el océano las guarda con tal brutalidad. Algunos dicen que son bases de entidades que nos visitaron desde las estrellas, eligiendo el abismo como su refugio inviolable. Otros, que son cárceles para algo que se agitó en los albores de los tiempos, o fortalezas para los propios ojos abisal. Es la prueba irrefutable de que nuestra historia es una mentira conveniente, y que debajo de nosotros yace una verdad que podría desmoronar toda nuestra comprensión del mundo. Estas no son solo ruinas históricas, son lugares que respiran un poder olvidado, y están custodiadas por una oscuridad que se niega a ceder sus secretos. Se atreven a concebir un pasado de la Tierra que va mucho más allá de los relatos conocidos, un pasado forjado por manos no humanas o inteligencias olvidadas que aún residen en las profundidades. Si la idea de civilizaciones sepultadas, custodiadas por el abismo, les aterra y les fascina a partes iguales, entonces dejen su «me gusta» en esta inmersión en la historia prohibida y ayuden a que la verdad sobre estos monumentos silentes emerja de las sombras. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada revelación nos acerca a esas ciudades de pesadilla, y les prometo que no querrán perderse el próximo secreto que las profundidades esconden. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que pasó con los habitantes de estas metrópolis sumergidas? ¿Son estas ruinas el hogar de los ojos abisal, o el lugar desde donde orquestan su vigilancia eterna? El mar es un guardián implacable, y sus secretos tienen un precio. Señales del abismo, ruidos anómalos y mensajes desconocidos del fondo del océano. El océano, mis jóvenes curiosos, es un lugar de un silencio sobrecogedor en sus mayores profundidades. Un silencio tan absoluto que puede volverte loco. Pero ese silencio es una mentira. Una mentira que esconde la verdad más aterradora. El abismo no está mudo. Habla. Emana sonidos que no son de ballenas, ni de fallas geológicas, ni de submarinos hundidos. Son rugidos que rompen el alma, pulsos que desafían la razón y melodías que parecen venir de otro tiempo o de otro mundo. He escuchado las transcripciones, he visto la desesperación en los ojos de los operadores de sonar, hombres que juraban que lo que oían no era de este planeta. Lo que están a punto de escuchar sobre estas sinfonías del terror cambiará su percepción de la tranquilidad del océano y les hará sentir que algo, o alguien, está intentando comunicarse o simplemente alertarnos de su presencia. Porque en el silencio sepulcral de las fosas, los ojos abisal no solo nos observan, sino que quizás nos están gritando. En mis años de travesía, uno aprende a distinguir el canto de una ballena del crujido del hielo o el rumor de una corriente submarina. Pero los que trabajan con hidrófonos, esos oídos gigantes sumergidos en la oscuridad, me han contado historias de sonidos que no encajan. Hablo de ecos tan potentes que viajaron miles de kilómetros, grabaciones de blow-ups que nadie ha podido identificar, pulsos rítmicos que se repiten con una precisión que sugiere inteligencia, no casualidad. No son ruidos de animales conocidos, no son movimientos de la tierra. Parecen mensajes, o tal vez, advertencias. ¿Quién o qué los emite? ¿Son criaturas de un tamaño y una inteligencia más allá de nuestra comprensión? ¿Son máquinas alienígenas que operan en las trincheras más profundas? ¿O son los lamentos, o las llamadas, de entidades tan antiguas que preceden a la propia humanidad, despertando de un sueño milenario? Los operadores reportan una sensación de estar siendo escuchados mientras ellos mismos escuchan, una conexión extraña y perturbadora con la fuente de esos ruidos.
Los mismos escalofríos que recorrían la espalda de los marineros de antaño al escuchar el canto de las sirenas, son los que sienten hoy quienes descifran estas señales. No es un simple fenómeno acústico, es la voz del abismo. Y lo más aterrador no es el sonido en sí, sino lo que implica esa voz, la existencia de algo que opera en un nivel que no entendemos, capaz de comunicarse de formas que desafían nuestra lógica. Si el océano guarda estos ruidos, ¿qué más oculta? ¿Son estos sonidos las manifestaciones acústicas de los ojos abisal? ¿Sus gritos de furia, sus cánticos de poder, o quizás, una forma de comunicación entre ellos mismos, ajena a nuestra comprensión? Los científicos intentan dar explicaciones geológicas o biológicas, pero los hombres de mar saben que hay algo más. Algo con una conciencia fría y distante que usa el propio océano como un tambor para hacernos sentir su presencia. La verdad es que el silencio del abismo es solo una ilusión, la oscuridad está llena de voces, y algunas de ellas no deberían ser escuchadas. ¿Se atreven a sintonizar la verdadera frecuencia del terror que emana de las profundidades? Si tienen el coraje de escuchar estos mensajes prohibidos y de desentrañar sus significados ocultos, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que más personas oigan lo que el abismo intenta decirnos. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nueva historia es una inmersión en los sonidos más inquietantes del océano, y les prometo que no querrán perderse la próxima señal que recibamos de lo desconocido. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que está tratando de decirnos el abismo con estos ruidos anómalos? ¿Son los ojos abisal los emisores, los receptores, o simplemente los que interpretan estas aterradoras melodías? El mar susurra secretos, y algunos pueden volverte loco. Los relatos de sobrevivientes, encuentros horripilantes con algo más antiguo que la humanidad. Hay un viejo dicho en el mar, mis jóvenes, que reza, de la profundidad no se regresa. Y en su mayor parte, es verdad. Cuando el abismo te reclama, lo hace para siempre. Pero hay excepciones. Algunos, por un capricho cruel del destino, o por una suerte tan extraña que bien podría ser una maldición, regresan. Vuelven a la superficie, pero no son los mismos hombres que se fueron. Sus ojos han visto algo que nadie debería ver, sus mentes han sido tocadas por una oscuridad que solo existe en las mayores profundidades. Hablan de sombras imposibles, de luces que no son de este mundo y de una presencia que es más antigua que cualquier árbol genealógico humano. Lo que están a punto de escuchar son los testimonios de estos náufragos del alma, relatos que la ciencia descarta como delirios y los gobiernos silencian como amenazas. Porque sus encuentros con los ojos abisal, o con las entidades que los albergan, no solo fueron aterradores, fueron una revelación del verdadero horror que acecha bajo las olas, un horror que es más antiguo que la propia humanidad. He visto a hombres fuertes, capitanes que no temían a ninguna tormenta, encontrados a la deriva en un bote salvavidas, balbuceando sobre tentáculos del tamaño de montañas o sobre masas pulsantes que absorbían la luz. Buzos de profundidad, acostumbrados a la soledad y la presión, que emergieron con el pelo blanco, jurando haber visto ojos inmensos en la negrura total, ojos que parecían pertenecer a una inteligencia fría y ajena. Pescadores cuyas redes volvieron vacías, pero con marcas de quemaduras inexplicables o con un residuo viscoso que olía a muerte y metal. Sus historias, contadas en susurros en los puertos más remotos, son siempre las mismas, un encuentro fugaz con algo que no podía ser un animal, algo que transmitía un terror primordial, algo que no debería existir. La gente de tierra firme los llama locos, producto del estrés postraumático o de la privación de oxígeno. Pero yo les digo, la locura no viene de la falta de aire, viene de lo que sí vieron. Los mismos escalofríos que recorren mi alma al recordar las miradas perdidas de esos hombres, son los que siento al pensar en lo que realmente ocurrió ahí abajo. No se trata de simples encuentros con criaturas marinas, se trata de una confrontación con una entidad. Con algo que emana una sabiduría arcana y una malevolencia que precede a cualquier civilización humana. Estos sobrevivientes no tuvieron la suerte de escapar, tuvieron la maldición de recordar. Y lo más aterrador no es lo que esa cosa les hizo, sino lo que les mostró, lo que les grabó en la mente sobre el verdadero poder que acecha en el abismo y lo insignificantes que somos. ¿Son esos ojos abisal los que miraron directamente en sus almas, o son los que controlan a la criatura que los aterrorizó? Sea lo que sea, la experiencia los dejó marcados para siempre,
como si una parte de su ser hubiera sido arrastrada por la corriente hacia el olvido, mientras otra, traumatizada, seguía aferrada a la superficie para ser un mero testimonio del horror. Sus relatos no son cuentos, son advertencias. ¿Están dispuestos a escuchar las voces de quienes miraron al abismo y el abismo les devolvió la mirada, arrastrando consigo un pedazo de su cordura? Si tienen el valor de enfrentar estas verdades tan perturbadoras que la mente humana apenas puede soportar, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que sus testimonios no sean silenciados por la indiferencia o el escepticismo. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nueva historia es una inmersión en la psique de aquellos que han visto el verdadero horror de las profundidades, y les prometo que no querrán perderse el próximo relato de lo que la oscuridad esconde. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que estos sobrevivientes vieron realmente? ¿Qué es lo que estas entidades más antiguas que la humanidad nos quieren mostrar o hacernos sentir? El océano no solo esconde misterios, a veces los devuelve, pero a un costo terrible. Portales oceánicos, lugares donde la realidad se distorsiona en las profundidades. Escuchen con atención, mis amigos. Siempre nos han dicho que el océano es una barrera, una vasta extensión de agua que nos separa de otras tierras. Pero yo les digo que en algunos lugares, en las profundidades más allá de lo imaginable, el mar no es una barrera en absoluto. Es una puerta. Una grieta en la tela de la realidad misma, un lugar donde el tiempo se retuerce, las brújulas enloquecen y las voces de lo que no debería existir resuenan en el éter. He oído los susurros de capitanes experimentados que se perdieron durante días en un solo instante, de tripulaciones que vieron el mismo atardecer repetirse 20 veces, o de buzos que juraron haber visto paisajes que no eran de este mundo, justo debajo del agua. Lo que están a punto de escuchar sobre estos portales oceánicos cambiará su percepción del universo y les hará sentir la aterradora verdad, que nuestro mundo está conectado a otros y que el abismo podría ser el puente. Porque en estos lugares, los ojos abisal no solo observan, sino que son los centinelas de una realidad que desafía la lógica y quizás el origen de todo lo que nos aterra. He navegado por aguas donde el aire se sentía espeso, donde el océano, incluso en calma, emitía una vibración extraña que ponía los pelos de punta. Los instrumentos se volvían locos, los sonares mostraban lecturas imposibles, como si el fondo del mar se doblara sobre sí mismo. Hay relatos de zonas donde los barcos aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, sin señales de naufragio ni restos. Lugares donde los buzos reportan desorientación severa, alucinaciones o la sensación de que el tiempo se ha detenido o acelerado dramáticamente. ¿Son agujeros de gusano naturales, creados por fuerzas cósmicas? ¿Son fallas interdimensionales, puntos débiles donde nuestro mundo se roza con otros? ¿O son creaciones de algo antiguo, algo que reside en el abismo y utiliza estos portales para sus propios fines, moviéndose entre realidades con una facilidad que nos es ajena? Los que han estado cerca de estos lugares regresan con la mente fragmentada, incapaces de reconciliar lo que vieron con lo que saben que es real. Los mismos escalofríos que recorrían la espalda de los marineros de antaño al oír hablar de las ciudades flotantes o de las islas que aparecían y desaparecían, son los que siento al pensar en estos portales. No es solo un lugar peligroso, es un desgarro en la propia existencia. Y lo más aterrador no es que existan, sino lo que podría venir a través de ellos, o lo que podría salir de las profundidades a través de estas grietas dimensionales. Si el océano es capaz de albergar tales anomalías, ¿qué tipo de entidades o conocimientos podrían estar fluyendo entre mundos? ¿Son estos portales los puntos de origen de algunas de las criaturas más extrañas que hemos visto, o son trampas construidas por los ojos abisal para atraer y consumir? La verdad es que el mar es más que agua y misterios, es una membrana, y en ciertos puntos, esa membrana se vuelve delgada, permitiendo vislumbres o incluso visitas de lo incomprensible. No es solo un peligro físico, es una amenaza para la cordura misma, una prueba de que el universo es mucho más vasto y extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. ¿Están dispuestos a mirar al abismo sabiendo que el abismo podría mirar a través de un portal directamente a su alma? Si el concepto de realidades que se desdibujan en las profundidades les aterra y les fascina, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que más personas conozcan la fragilidad de nuestra realidad. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nueva historia es una inmersión en los confines de la existencia,
y les prometo que no querrán perderse el próximo secreto que las puertas del abismo revelen. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que reside al otro lado de estos portales oceánicos? ¿Son los ojos abisal sus guardianes, sus creadores, o las entidades que los utilizan para sus propósitos desconocidos? El mar esconde más que solo criaturas, es un umbral a lo inimaginable. El complejo subacuático 731, experimentos secretos escondidos en el fondo del mar. Escuchen esto, mis amigos. Muchos de ustedes creen que los peores horrores de la humanidad se libran en la superficie, en campos de batalla, en laboratorios bajo el sol. ¡Qué ingenuos! La verdad es que las mayores atrocidades, las ideas más retorcidas de la mente humana, a menudo buscan el lugar más oscuro y aislado para florecer sin testigos. Y no hay lugar más oscuro ni más aislado que el fondo del océano. He escuchado susurros en los puertos más olvidados, historias de bases secretas, de complejos sumergidos donde la ciencia abandona toda ética, jugando a ser Dios con la vida misma. Experimentos tan aberrantes que harían palidecer a los más infames de la historia. Lo que están a punto de oír sobre estos laboratorios olvidados del abismo cambiará su percepción de la crueldad humana y les hará sentir el escalofrío de una locura que se esconde bajo kilómetros de agua. Porque en estas profundidades, el hombre no solo busca comprender los misterios, busca dominarlos, y en el proceso, se encuentra cara a cara con los ojos abisal, y quizás, intenta controlarlos. Los informes son escasos, fragmentados, silenciados. Pero hablan de estructuras colosales en el lecho marino, muy lejos de cualquier costa, donde las naciones más poderosas, o quizás corporaciones sin alma, llevan a cabo investigaciones prohibidas. ¿Con qué fin? ¿Armas biológicas diseñadas para el entorno marino? ¿Intentos de crear nuevas formas de vida, mutadas para sobrevivir en la presión insoportable? O peor aún, intentos de comprender y manipular las propias entidades que habitan el abismo, los mismos ojos abisal de los que hemos hablado. Hay rumores de accidentes en esas instalaciones, de criaturas que escaparon, de personal que enloqueció o que fue asimilado por algo que no debería haber sido tocado. Los últimos registros de algunos de esos científicos hablan de un éxito terrible, de una conexión con lo profundo que iba más allá de la ciencia, de una voz que les susurraba secretos que los volvían locos. El mar es el escondite perfecto para tales horrores, donde los gritos no pueden ser escuchados y los errores pueden ser enterrados para siempre. Los mismos escalofríos que recorrían mi alma al pensar en los experimentos de guerra más crueles, se intensifican al imaginar lo que el hombre es capaz de hacer cuando no hay ojos que juzguen, a miles de metros bajo la superficie. No se trata solo de tecnología avanzada, se trata de una violación de la vida misma, de una ibris que busca dominar lo indominable, o de una desesperación por encontrar un arma definitiva en el lugar más improbable. Si el abismo guarda secretos tan terribles creados por la propia humanidad, ¿qué tipo de monstruos hemos desatado sin saberlo? ¿Intentaron estas mentes retorcidas controlar a los ojos abisal, o fueron ellos, sin saberlo, los que terminaron controlados o influenciados por una inteligencia que residía mucho antes que ellos? La verdad es que el océano no solo alberga sus propios horrores, a veces, los nuestros. Es un recordatorio sombrío de que el mal no siempre viene de fuera, a veces, nace de nuestra propia oscuridad, magnificada por la inmensidad y la soledad de las profundidades. ¿Están dispuestos a mirar al abismo y ver no solo el horror natural, sino también el horror que el hombre ha sembrado en él? Si la idea de experimentos secretos y criaturas mutadas en las profundidades les perturba y les atrae a partes iguales, entonces dejen su me gusta en esta historia y ayuden a que la luz de la verdad ilumine estos rincones oscuros del océano. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nuevo relato es una inmersión en los abismos de la locura humana y los secretos que el mar ha mantenido. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que se esconde en esos complejos submarinos? ¿Y qué papel juegan los ojos abisal en estos experimentos? ¿Son el objetivo, el resultado, o la fuerza que, desde las sombras, influye en todo? El mar es un cementerio de secretos, y algunos los ha creado el propio hombre. ¿La fosa de Challenger, el último reducto de algo desconocido? Escuchen esto, mis viejos lobos de mar y curiosos de la superficie. Hablamos de abismos, ¿verdad? De profundidades que nos quitan el aliento. Pero hay un lugar, un agujero en el fondo del mundo, que hace que cualquier otra fosa parezca un charco de lluvia.
Hablo de la fosa de las Marianas, y en su vientre, el abismo Challenger. Un lugar donde la presión es 1000 veces mayor que en la superficie, donde la luz del sol nunca ha tocado y donde el frío es tan intenso que podría congelar el tiempo. Solo un puñado de hombres, en toda la historia, ha osado descender a ese pozo negro. Y lo que han visto, o lo que no han podido ver pero han sentido, sugiere que este no es solo el punto más profundo de la Tierra. Es el último escondite. Lo que están a punto de escuchar sobre este abismo final cambiará su percepción de los límites de la vida y les hará sentir la presencia de algo que ha estado esperando, inalterado, desde antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Porque si hay un lugar en el mundo donde los ojos abisal tienen su verdadero hogar, su fortaleza inexpugnable, es aquí. He escuchado los relatos de aquellos que estuvieron allí. De la claustrofobia que te oprime no solo el cuerpo, sino también la mente, la sensación de estar en un sarcófago de metal a kilómetros de cualquier vida conocida. Los aparatos más sofisticados fallan, las luces se atenúan sin explicación, y los sistemas de comunicación se distorsionan con ecos fantasmales. ¿Qué causa todo eso? Los científicos hablan de anomalías geomagnéticas, de presiones extremas. Pero los que han estado allí, aunque regresen cuerdos en apariencia, tienen una mirada diferente. Hablan de sombras gigantescas que se mueven fuera de sus portillas, tan vastas que no pueden ser de ninguna criatura conocida. De pulsos en el sonar que no son de formaciones rocosas ni de vida animal, sino de algo que late con una regularidad inquietante, como un corazón colosal en la oscuridad. ¿Es una forma de vida que ha evolucionado en condiciones tan extremas que desafía toda nuestra biología? ¿O es algo que ya estaba allí, algo que no es ni animal ni vegetal, sino una entidad que ha elegido este lugar como su santuario final, inalcanzable para la humanidad? Los mismos escalofríos que recorrían la espalda de los exploradores polares al pensar en un final helado y desolado, son los que siento al contemplar el abismo Challenger. No es solo un récord de profundidad, es un portal a lo desconocido, el límite absoluto de nuestra exploración y quizás de nuestra comprensión. Y lo más aterrador no es lo que podría haber allí abajo en términos de vida extraña, sino lo que significa que algo haya podido subsistir en esas condiciones durante eones, evolucionando o existiendo más allá de cualquier entendimiento humano, o incluso ser su punto de origen. Si el abismo Challenger es su último reducto, su refugio, ¿qué clase de poder poseería una entidad que ha reclamado el lugar más inhóspito del planeta como su hogar? Son esos ojos abisal los que miran desde sus profundidades, observando el lento progreso de nuestra civilización en la superficie, ajenos a nuestros insignificantes esfuerzos? La verdad es que la fosa no solo es profunda, es un eco de un tiempo inmemorial, un lugar donde el tiempo parece no haber pasado, y lo que allí se esconde, permanece inviolable. ¿Están dispuestos a mirar el verdadero abismo, el lugar donde los secretos más oscuros de la Tierra son guardados por la presión y la oscuridad total? Si la idea de un último refugio de lo desconocido les asusta y les fascina, entonces dejen su me gusta en esta historia y ayuden a que más personas conozcan los límites de nuestra propia exploración. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nuevo relato es una inmersión en los misterios más profundos y peligrosos de nuestro planeta. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que se esconde en el abismo Challenger? ¿Es el hogar ancestral de los ojos abisal o el lugar donde aguardan el fin de los tiempos? La profundidad más extrema es también la más enigmática. Barcos fantasma del abismo, lo que los marineros vieron antes de desaparecer. Escuchen, hijos del viento y de la marea. Muchos creen saber lo que es un barco fantasma, una vieja carcasa abandonada, a la deriva, sin tripulación. ¡Qué simpleza! El verdadero horror no está en un navío vacío, sino en aquellos que desaparecen con toda su gente a bordo o que son encontrados extrañamente impolutos, como si la tripulación se hubiera desvanecido en un suspiro, dejando el café humeante sobre la mesa de la cocina. He escuchado los últimos gritos por radio, las últimas palabras de pánico que no hablaban de tormentas o icebergs, sino de luces extrañas, de sombras bajo el casco o de algo que se movía en las profundidades. Lo que están a punto de escuchar sobre estos barcos condenados y el terror que se llevó a sus hombres cambiará para siempre su percepción de lo que realmente sucede en el vasto y solitario océano. Porque hay visiones que son tan horribles, tan incomprensibles, que hacen que hombres curtidos abandonen todo sin luchar. Y es muy probable que lo último que vieron, antes de ser arrastrados a la oscuridad, fueran los ojos abisal.
En mis largos años de mar, he visto el miedo en los ojos de los hombres, pero nunca la desesperación absoluta que antecede a una desaparición total. Hablamos de buques mercantes que se esfuman de los radares en medio de un mar en calma, sin activar sus balizas de emergencia. De pesqueros que dejan de transmitir después de un extraño eco en el sonar. Los relatos más perturbadores vienen de aquellos que encontraron los restos de estos misterios, barcos perfectamente intactos, con las luces encendidas, la comida en la cocina, pero ni un alma a bordo. Ni un solo rastro de lucha, ni un bote salvavidas desplegado. ¡Qué fuerza, qué horror indescriptible! Pudo haber impulsado a toda una tripulación a abandonar un barco en segundos, sin dejar señal alguna de su partida. ¿Fue un secuestro? ¿Una abducción por algo que opera bajo las olas? O peor aún, ¿fue una visión tan aterradora que la única respuesta posible fue un salto frenético hacia el fin, buscando escapar de lo que los había encontrado? Los mismos escalofríos que recorrían la espalda de los marineros al escuchar el canto de las sirenas, son los que siento al recordar los últimos mensajes de algunos de estos barcos fantasma. Viene de abajo, no nos suelta. Los ojos, oh, los ojos, y luego, el silencio. Estas no son simplemente naves que se perdieron en una tormenta, son santuarios flotantes de un horror silencioso, testigos de una fuerza que no podemos comprender. Y lo más aterrador no es que el barco esté vacío, sino porque lo está, que vio su tripulación para abandonarlo todo, y si el abismo los reclamó para una existencia aún más terrible que la muerte. ¿Son estas naves fantasmas meros cebos, atraídos por una inteligencia maligna desde las profundidades? ¿O son los propios ojos abisal quienes, como depredadores astutos, acosan a sus presas hasta que éstas, en su terror, se arrojan a los brazos de lo desconocido? Hay quienes dicen que estos barcos, ahora sin alma, aún navegan, guiados por una voluntad oculta, llevando consigo el eco de sus tripulaciones perdidas, como advertencia a quienes se atreven a mirar demasiado profundo. Están dispuestos a zarpar en esta travesía a los límites del horror, donde el mar es un cementerio de barcos y almas, y donde lo que se esconde es mucho peor que cualquier monstruo marino. Si la idea de lo que podría tomar a una tripulación sin dejar rastro les carcome el alma y les impulsa a buscar la verdad, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que las voces de los desaparecidos no sean olvidadas. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nuevo relato es un viaje a las pesadillas más profundas del océano, y les prometo que no querrán perderse lo que el abismo nos susurra sobre estos barcos fantasma. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que sucede en esos barcos donde las tripulaciones se desvanecen sin dejar rastro? ¿Qué vieron justo antes de su final? ¿Son los ojos abisal los responsables directos, o solo los testigos silenciosos de un destino que los marineros no pudieron escapar? El mar no solo esconde barcos, a veces, los vacía para siempre. La maldición de las perlas negras, tesoros sumergidos y sus guardianes ocultos. Escuchen, ustedes que sueñan con fortunas. Muchos creen que encontrar un tesoro hundido es la cúspide de la aventura, oro brillante, joyas resplandecientes, una vida de lujo. Pura fantasía de novela, les digo. Porque en el fondo del océano, hay riquezas que nadie debería tocar, fortunas que no están custodiadas por el óxido o la arena, sino por algo mucho más antiguo y malévolo. Hablo de los tesoros malditos, aquellos que llevan consigo una desgracia que va más allá de la mala suerte, una fuerza que no solo protege el oro, sino que reclama las almas de quienes lo perturban. He visto a cazatesoros volver con la mirada vacía, hablando de susurros en las profundidades, de sombras danzantes alrededor de los naufragios y de la repentina locura que se apoderó de sus tripulaciones. Lo que están a punto de escuchar sobre la maldición de estos tesoros sumergidos cambiará para siempre su percepción de la riqueza y les hará sentir el frío abrazo de lo que vigila esas fortunas desde la oscuridad. Porque bajo las olas, los ojos abisal no solo observan el tesoro, lo reclaman y a cualquiera que intente arrebatárselo. He oído innumerables historias de galeones cargados de oro que se perdieron en tormentas, de barcos piratas que escondieron sus botines en cuevas submarinas. Pero son las historias de los que intentaron recuperarlos las que verdaderamente asustan. Hombres que se ahogaron inexplicablemente en aguas tranquilas, accidentes con el equipo que desafiaban toda lógica, o equipos de buceo que simplemente desaparecieron sin dejar rastro cerca de los restos. A veces, lograban sacar una pieza, una moneda antigua, una joya, y entonces empezaba la verdadera maldición. Locura,
enfermedades extrañas, muertes repentinas en sus familias, desgracias que lo seguían como una sombra. No es casualidad. Hay una fuerza. Los viejos marineros hablamos de joyas con alma, de oro que atrae a lo que mora en el abismo. ¿Será que el propio tesoro está imbuido de una energía oscura? ¿O son los guardianes de estas riquezas entidades que no pertenecen a nuestro mundo, invocadas por las almas de los muertos o atraídas por el brillo de la avaricia? Los mismos escalofríos que recorrían la espalda de los bucaneros al escuchar sobre el oro maldito de los aztecas son los que siento al pensar en estas riquezas sumergidas. No es solo un tesoro, es una trampa, una ofrenda a lo que duerme en el fondo del océano, o una prisión para el espíritu de los que lo perdieron. Y lo más aterrador no es que el oro esté maldito, sino lo que la maldición protege, o a quien sirve. ¿Son estos tesoros un cebo para atraer a los curiosos a las fauces de lo desconocido, o son objetos de poder que los ojos abisal quieren mantener ocultos a toda costa? Hay quienes susurran que las perlas negras más raras y valiosas son, en realidad, los ojos petrificados de criaturas abisales que fueron capturadas, y que su brillo encierra la maldición de sus antiguos dueños. La verdad es que el mar no solo esconde fortunas, a veces las usa para cobrar un precio que no se paga con oro, sino con el alma y la cordura. La avaricia es un pecado, y en el abismo se castiga con horrores inimaginables. ¿Están dispuestos a mirar el brillo de la codicia y el terror que la acompaña, sabiendo que algunos tesoros están mejor ocultos para siempre? Si la idea de riquezas malditas y guardianes ocultos en las profundidades les atrae y les aterra, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que más personas conozcan el verdadero precio de la avaricia. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nuevo relato es una inmersión en los secretos más oscuros y codiciados del océano. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que son estos guardianes ocultos de los tesoros sumergidos? ¿Es la maldición una energía ancestral, o son los ojos abisal los que eligen a sus víctimas y protegen sus dominios? El mar es un cofre de secretos, pero a veces, lo que guarda tiene un alma muy oscura. La conciencia del abismo, el océano como entidad viva y observadora. Escuchen, mis queridos. Siempre hemos hablado del océano como un lugar, un espacio, una masa de agua. Pero yo les digo que esto es una mentira conveniente que nos contamos para no enloquecer. Porque después de décadas en estas aguas, habiendo sentido su furia y su calma, he llegado a una verdad que me consume: el abismo no es un lugar vacío, inerte. Tiene una mente, una conciencia fría, antigua, que respira y observa cada movimiento nuestro en la superficie y en sus propias profundidades. No es solo un conjunto de corrientes y vida marina, es una entidad, un ser que piensa, siente y quizás, espera. Lo que están a punto de escuchar sobre la verdadera naturaleza del océano cambiará para siempre su percepción de este planeta y les hará sentir la presencia de algo que nos rodea, nos conoce, y quizás, tiene planes para nosotros. Porque si existe una mente maestra detrás de todo el horror y los secretos que hemos explorado, entonces son los ojos abisal la ventana a la propia conciencia del mar. He visto tormentas surgir de la nada en cielos despejados, no por capricho del clima, sino como si el mar mismo decidiera castigar una intrusión. He sentido la embarcación temblar, no por una ola, sino por una resonancia profunda que parecía un latido. Los viejos lobos de mar susurran historias de sentir el mar observándolos en noches de calma chicha, una opresiva sensación de ser el foco de una inteligencia vasta e indescifrable. Buzos de profundidad, en sus inmersiones solitarias, reportan no solo la oscuridad, sino una presencia que se hace más fuerte con cada metro de descenso, una voz inaudible que le susurra o una presión que no es física, sino psíquica. ¿Es la mente colectiva de todas las criaturas abisales? ¿Una forma de vida elemental que ha evolucionado en una escala cósmica? ¿O es el espíritu primigenio del planeta, el guardián de los secretos que se agitan en sus entrañas? Lo que sí es cierto es que las anomalías, las desapariciones, los ruidos inexplicables, todo parece tener un patrón, una intención, como si una voluntad invisible moviera los hilos de los misterios que exploramos. Los mismos escalofríos que recorrían la espalda de los marineros al pensar en dioses marinos que controlaban las mareas, son los que siento al contemplar la posibilidad de una conciencia oceánica. No es un mito, es una realidad palpitante, un cerebro azul oscuro que envuelve todo nuestro mundo. Y lo más aterrador no es que exista,
sino lo que piensa de nosotros, lo que ha visto en milenios de existencia, y qué pasará cuando su paciencia se agote con nuestra constante profanación de sus dominios. Si el abismo es una entidad viva, ¿qué hace con las almas de quienes reclaman sus profundidades? ¿Son los ojos abisal sus órganos sensoriales, sus ventanas al mundo de la superficie, o quizás, la manifestación de su propia voluntad y poder? La verdad es que el océano no es solo un cuerpo de agua, es una mente vasta y antigua, un vigilante silencioso que ha presenciado la ascensión y caída de innumerables civilizaciones y que nos observa, esperando. ¿Están dispuestos a ver el océano no solo como un escenario de misterios, sino como el misterio mismo, una conciencia que nos rodea y nos penetra? Si la idea de un planeta vivo y consciente les aterroriza y les fascina a partes iguales, entonces dejen su «me gusta» en esta historia y ayuden a que más personas perciban la verdad que el mar esconde a plena vista. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nuevo relato es una inmersión en la psique del propio planeta, y les prometo que no querrán perderse el próximo secreto que la conciencia del abismo nos revele. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿creen que el océano tiene una conciencia? ¿Y qué cree que está pensando o planeando esa conciencia sobre la humanidad? El mar es un ser vivo, y su mirada abisal, inescrutable. Enfermedades del abismo, horrores biológicos y mutaciones ocultas en las profundidades. Escuchen con atención, mis amigos. Siempre hablamos de las criaturas colosales, de los ruidos en la oscuridad, de los barcos que se desvanecen. Pero ¿qué pasa con lo que no se ve, lo que no hace ruido, lo que se esconde en lo más pequeño? El abismo no solo alberga monstruos de tamaño inimaginable, también es el hogar de horrores biológicos, de patógenos que desafían toda nuestra comprensión de la vida y la enfermedad. He escuchado relatos de científicos y buzos que regresaron de las profundidades con dolencias inexplicables, con transformaciones en sus propios cuerpos que los médicos no podían descifrar. Mutaciones que harían vomitar al hombre más curtido, enfermedades que consumen la vida desde dentro. Lo que están a punto de escuchar sobre las plagas que se incuban en las profundidades cambiará su percepción del cuerpo humano y les hará sentir el frío veneno de algo que acecha en la oscuridad esperando infectar. Porque en los rincones más profundos del océano, los ojos abisal no solo vigilan, quizás, también incuban, y sus defensas no siempre son de dientes o tentáculos, sino de algo mucho más insidioso. He conocido hombres que se embarcaron en expediciones de investigación a las fosas más remotas, buscando nuevas formas de vida extremófila. Y regresaron. Pero algo en ellos no era lo mismo. Algunos desarrollaron una vejez acelerada, como si el tiempo en el abismo les hubiera robado años de vida. Otros padecían de extrañas erupciones cutáneas que se extendían como patrones desconocidos, o de fiebres que quemaban el cuerpo sin ninguna bacteria o virus común. Y los más aterradores son los casos de aquellos que sufrieron cambios en su propia anatomía, pequeñas mutaciones óseas o el crecimiento de tejidos que no deberían estar ahí, como si hubieran sido alterados por lo que encontraron. Son virus ancestrales que han permanecido latentes por milenios, despertados por la intrusión humana. ¿Son parásitos que se adaptaron a la presión y que, una vez en la superficie, encuentran un nuevo huésped? ¿O son los propios ojos abisal quienes, como una forma de defensa silenciosa, liberan estas plagas contra aquellos que profanan sus dominios? Los equipos médicos están perplejos, los síntomas no encajan en ningún libro. Es como si estas enfermedades no fueran de este mundo, o fueran de un mundo que no conocemos bajo el agua. Los mismos escalofríos que recorrían la espalda de los marineros al escuchar sobre las plagas que diezmaban las tripulaciones en siglos pasados, son los que siento al pensar en estas nuevas enfermedades del abismo. No es solo un peligro físico, es una amenaza biológica, una vulnerabilidad de nuestro propio cuerpo ante lo desconocido. Y lo más aterrador no es que el abismo contenga estas horribles enfermedades, sino que puedan ser traídas a la superficie, desatando una pandemia de horrores que nuestros médicos jamás comprenderán. Si las profundidades esconden tales armas biológicas naturales o diseñadas, ¿qué más podría estar esperando para surgir? ¿Son estas enfermedades un mensaje de los ojos abisal, una forma de decirnos que nos mantengamos alejados, o son el resultado de tocar algo que no debimos haber tocado? La verdad es que el océano no solo esconde criaturas, es un caldo de cultivo para horrores microscópicos, y lo que sacamos de él, a veces, puede ser nuestra propia condena. ¿Están dispuestos a enfrentar la posibilidad de que el verdadero terror del abismo sea invisible,
¿Una amenaza que se insinúa en su propia sangre? Si la idea de plagas incomprensibles y mutaciones ocultas en las profundidades les perturba y les atrae a partes iguales, entonces dejen su me gusta en esta historia y ayuden a que más personas conozcan los peligros que acechan más allá de lo visible. Suscríbanse a este canal ahora mismo, porque cada nuevo relato es una inmersión en los terrores biológicos más profundos del océano, y les prometo que no querrán perderse lo que el abismo puede hacerle al cuerpo humano. Y díganme en los comentarios, ustedes que me escuchan, ¿qué creen que son estas enfermedades del abismo? ¿Son naturales o son una defensa activada por los ojos abisal? Su cuerpo es su última frontera, y el abismo puede llegar a ella.